QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido. Nosotros ya estamos en contacto con Jorge Santiago Barnés desde Madrid, España. Santiago es doctor en comunicación política y experto en la creación y análisis de imágenes de políticos e instituciones. Actualmente él se desempeña como decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es director del máster en asesoramiento de imagen y consultoría política de la misma universidad y director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político. La verdad que el currículum que tiene Santiago es muy extenso, pero sobre todo es una excelente persona y un excelente profesional. Ya lo tenemos en vivo. Santiago, Esteban Kenny y todo el equipo de QBO Media te saludan desde la Argentina. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Esteban. Un placer estar aquí con todos vosotros desde Madrid. Santiago, la verdad que autor de 12 libros, lo que nos indica tu currículum, es impresionante. ¿Cómo se hace? ¿Hay algún secreto para escribir tantos libros? Pues tener tiempo libre. No. No. Mucho tiempo libre, Esteban. Y No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Siempre me ha gustado leer y la verdad es que al principio yo tuve la oportunidad, tuve la suerte, ¿no? de estar becado, ¿no? por varias instituciones para poder investigar, hacer mi tesis doctoral y aquello pues me permitió pues tiempo pues para hacer lo que más me gustaba, ¿no? Que era leer y poner negro sobre blanco las ideas que iba teniendo, ¿no? Y luego ya, bueno, pues poco a poco iba sacando esas publicaciones y bueno, en fin, al final, pues son los años, Esteban, son los años los que te indican la cantidad de libros, ¿no? Eso también quiere decir que uno ya, como venía el otro día en un medio de comunicación en España, ¿no? A los ancianos de 50 años ya les iba a tocar la vacuna, ¿no? Entonces ahí casi entré en estrés, ¿no? bien. Sí, son los años, es la experiencia, ¿no? Y el camino recorrido. Pero bueno, la verdad, para sacarse el sombrero, como decimos en la Argentina. Santiago, tiempos de pandemia, en algunos países transitándola con la segunda ola, en otras con la tercera ola y otras saliendo de la pandemia. Eh, Qué difícil debe ser para un consultor político o para un político, ¿no? Ya sea en ejercicio o queriendo estar en ejercicio del poder, eh, justamente tener una imagen positiva en en el medio de toda esta tempestad sanitaria que está sufriendo el mundo, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que nos ha tocado pues, vivir una situación muy compleja, ¿no? Una situación anómala, extraordinaria, que nunca antes pues, había tenido precedentes a nivel mundial, ¿no? O sea, en los tiempos cercanos, ¿no? que estamos viviendo. Y la verdad es que los políticos, pues, primero están haciendo lo que pueden y de alguna manera pues, están sorteando estas diferentes olas, ¿no? O estas diferentes vicisitudes que se están dando, ¿no? Como consecuencia de esta pandemia. La verdad es que es difícil primero sortear el momento, segundo gestionar todo esto, ¿no? Pues cuando uno pues, no está experimentado para poder afrontar pues, lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos llenas, los hospitales repletos, la gente con miedo, una sociedad triste, encerrada. Es decir, es una situación que realmente, ¿cómo puedes gobernar eso, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos un poquito a tener una imagen positiva, pues la verdad es que es muy difícil. En Europa esta pandemia pues, se ha llevado por delante 17 gobiernos, tanto conservadores como progresistas, es decir, al final, cuando te tocan estas situaciones extraordinarias, estas situaciones anómalas, pues yo creo que lo único que puede pensar un dirigente político es intentar hacer lo mejor posible con los medios que uno dispone y sobre todo transmitir normalidad, naturalidad y asesorarse, ¿no? Que yo creo que siempre viene bien, ¿no? En cualquier toma de decisiones, Esteban, yo creo que si podemos consensuar lo que nosotros consideramos que es válido, bueno, pues tendremos menos posibilidades de equivocarnos dentro de lo difícil que es todo esto, claro. Pero no solamente en la Argentina, en
en España. Es que uno recibe noticias de cualquier parte del mundo extraordinarias, ¿no? Y situaciones complejas en donde, bueno, pues hay auténticos héroes. En estos momentos las personas que están al frente de nuestros gobiernos, yo me saco el sombrero porque cualquiera de nosotros lo tendríamos muy difícil, ¿eh? Bien. Santiago, te aprovecho como experto en la materia y te pregunto, ¿el político o para ser político se nace o se construye? Esa es la gran pregunta. Yo tengo un libro, Esteban, que se titula así, ¿el político nace o se hace? Ah, ¿No? bien. Mire, no, sí, y no contesté, después de 100 páginas, no contesté la pregunta en el libro. Es difícil, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte vocacional, ¿no? Como en determinadas profesiones, ¿no? Hay una parte que es vocacional, que es de servicio público, lo tienes que tener dentro, tiene que ser un poquito innato, ¿no? Es decir, estar al servicio, de dedicar parte de tu tiempo, no a los tuyos, sino a los demás, ¿no? Bueno, pues eso viene en una pasta especial que son todas esas personas que están al frente de nuestros ayuntamientos, de nuestros gobiernos y demás. Que no todos podríamos, ni todos seríamos capaces de dar el tiempo y de dedicar el esfuerzo que la mayor parte de ellos hacen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues existe una denostación de la clase política, ¿verdad? En todos los países prácticamente, ¿no? Hablamos de los políticos y automáticamente es un concepto negativo, es un concepto distante, les vinculamos a temas complejos. En todas las profesiones nos vamos a encontrar pues puntos discordantes, como decimos nosotros, ¿no? Gente que no sabe interpretar bien su profesión. Pero si abrimos el abanico y si realmente somos justos y objetivos, vemos que la mayoría de los dirigentes políticos pues dedican muchísimo tiempo, mucho más tiempo del que deberían dedicar a intentar, bueno, pues solventar los problemas que todos los días y además inexcusablemente aparecen en la puerta del despacho, ¿no? Somos muchos, nos pasan muchas cosas y hay muy poquitos que tienen que gestionar todas esas cosas, ¿no? Entonces, es difícil. ¿Naces o te haces? Yo creo que tienes que tener algo de nacimiento, algo vocacional, y luego una vez que estás dentro, te vas construyendo. Te vas forjando esa capa de Iron Man, ¿no? de superhéroe, que es lo que tiene estas personas, ¿no? Que están ahí al frente tomando decisiones. Bien. ¿Ser político es el camino a ser un gran líder o el liderazgo, digamos, es innato de una persona? Pues fíjate, Esteban, yo creo que la política no es el camino para ser líder. Yo creo que los líderes son quienes toman el camino de la política. O sea, Bien, creo que le deberíamos dar un poquito la vuelta ahí a la formulación, ¿no? bien, ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que para poder, cuando decimos política, hay muchos tipos de políticos, hay muchas clases y hay muchos niveles, ¿no? En la toma de decisiones. Pero cuando ya llegamos a niveles altos, presidenciales, de gobernaturas grandes, alcaldías grandes, ¿no? En donde, bueno, pues manejas muchísimos presupuestos, manejas equipos enormes de personas, de talento humano y demás, yo creo que tienes que tener una pasta especial, o sea, tienes que tener una cierta capacidad de liderazgo, ¿no? Para poder primero llegar ahí y segundo poder llegar a gestionar, bueno, pues todo eso que el día a día tiene, ¿no? No creo que entrando en la política adquieres cierto liderazgo, sino que ese liderazgo que uno tiene es lo que te hace llegar a la política. ¿Qué es lo que pasa dentro de la política? Adquieres otro tipo de poderes, como yo digo, ¿no? O sea, bueno, empieza un poquito la atracción, eres una persona pública, entonces, bueno, pues generas, en la política se gana poder, como yo digo, en la política se gana mucho poder, mucha influencia, y cuando dejas la política es cuando empiezas a ganar dinero, ¿no? Empiezas a rentabilizar ese poder que ganaste en la política. Pero sí, o sea, ese liderazgo yo creo que, hombre, evidentemente, estando en la política y tomando determinadas decisiones, puedes adquirir un liderazgo tremendo, ¿no? De hecho, lo hemos visto y tenemos ejemplos, ¿no? Sobre todo en situaciones complejas es cuando surgen los liderazgos, Esteban. En situaciones muy difíciles, en guerras, en este tipo de pandemias. No es una guerra en donde se caigan edificios, pero es una guerra donde la gente se nos está muriendo, ¿no? Y tenemos que... Entonces, bueno, ahí surgen determinados liderazgos que suelen estar a lo mejor un poquito más escondidos y son tomas de decisiones arriesgadas, cosas que habitualmente no haríamos y que llega una persona y las hace, y entonces, bueno, pues al final se ponen un poquito en el foco mediático y son quienes adquieren ese cuerpo, ¿no? bien. Santiago, ¿qué espera la sociedad? ¿Qué espera la gente de un político? ¿Qué espera la gente de un político? Pues primero, que entienda una cosa muy sencilla, ¿no? Que no está ahí
para servirse del pueblo, sino que está ahí para servir al pueblo. Yo creo que si partimos de esa frase, fundamental. Dos, es que entienda el dirigente político que todos los cargos llevan cargas. Todos los cargos llevan cargas. Y ser político tienes muchas cargas. Es un cargo que trae consigo mucha mochila, ¿no? ¿Qué esperamos los ciudadanos de un político? Pues que sea honesto, que intente hacer bien su trabajo. No que lo haga bien, porque bueno, hay veces que nos equivocamos todos, en todos los trabajos. Pero al menos que sea honesto, que intente tomar decisiones, ¿no?, de la manera más justa posible, que no sea partidista. Entonces, yo creo que es un poquito lo que todos los ciudadanos estén un poquito pendientes, ¿no? Es decir, yo entiendo que es un trabajo muy complejo, porque nosotros, Esteban, y te conozco, hemos estado en Madrid juntos y hemos hecho algunas. Nosotros que estamos con los dirigentes políticos todo el día vemos lo que hacen, ¿no? Y es 24/7, o sea, son 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, y aún así nunca van a agradar a todo el mundo, ¿eh? Aún así nunca van, porque en el momento que tomas una decisión A, la gente del B se te va a enfadar, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el precio del poder. Cuanto más pasa, pues, es decir, más ves vas dejando, ¿no?, por el camino, que luego se te enfadan contigo, ¿no? Pero, ¿qué esperamos de un político? Pues eso, que nos sirva, que sea honesto y que no pierda, pues, ese sentir, ¿no? Y que no pierda ahí, porque nosotros los ciudadanos le hemos colocado ahí, ¿no? Que nunca pierda ese sentido. Bien, Santiago, lo que hablábamos al comienzo, según encuestas, ¿no?, que salen en todo momento, y más en la Argentina, que ya estamos pronto a tener elecciones legislativas, ¿no?, para elegir a nuestros nuevos senadores y diputados nacionales que nos van a representar tanto en la Cámara Alta como en la Baja. Entonces, en todo momento ya se están visualizando encuestas de imágenes donde justamente se ven muy afectadas las imágenes de la clase política, y te digo en general, digamos, ¿no? Esto es transversal y atraviesa todos los movimientos políticos, en este caso de la Argentina. Ahora te pregunto como experto, ¿hay nuevas estrategias que ya se están aplicando para revertir esta situación? Hombre, claro, siempre que una encuesta, que un focus group, siempre que se recibe, ¿no?, desde el gobierno, si estás dentro del gobierno recibes una información en donde se ve de alguna manera dañada, ¿no?, la imagen del presidente, se ve dañada la imagen del alcalde o del senador o del diputado, evidentemente pues tienes que intentar revertir esa situación. Primero tienes que diagnosticar, ¿no? Primero tienes que diagnosticar el porqué. Es decir, por qué la imagen ha quedado dañada en los últimos 2 meses, o sea, cuál ha sido el punto de inflexión que ha hecho que la gente no nos considere de manera positiva o nos culpabilice, ¿no?, de algunas de las cosas que están pasando. Primero hay que detectar, ¿no?, el por qué esa imagen negativa. Y una vez que se detecta cuáles son los motivos que han podido llevar a la gente a ese distanciamiento, ¿no?, o a esa animadversión, ¿no?, hay que cuantificarla. Empezar a trabajar, a ver de qué manera podemos recuperar esa imagen positiva. Vamos a seguir haciendo lo que el dirigente político sigue haciendo, que es gobernar, que es tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esas decisiones no son bien tomadas por la ciudadanía. Quizás la información no sea correcta, la comunicación que se hace de cara a los ciudadanos no llega correcta, o no llega como el gobierno quiere que llegue, por lo tanto la interpretación siempre es negativa. Pero claro, siempre hay un departamento que está trabajando en eso, o sea, es decir, está quien toma las decisiones y están quienes, de alguna manera, pues hacen de que esas decisiones lleguen a los ciudadanos de una manera correcta. No siempre se cumplen. Hay veces que se hacen muchas cosas, hay veces que se hacen muchas cosas muy bien y la ciudadanía no lo entiende o no lo llega de la manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza a bajar la intención de voto, empieza a bajar un poquito el índice de credibilidad, baja también la imagen positiva. Bueno, empieza a conformarse una tormenta ahí medio perfecta, ¿no?, que hay que intentar disipar de alguna manera, ¿no?, porque si no empieza a adquirir una velocidad que no es conveniente, ¿no? Bien. Te aprovecho, Santiago, también, porque la verdad que cuando hemos charlado de política, me encanta tu punto de vista y tu objetividad, siempre tan imparcial, siempre tan profesional. Y yo te pregunto, desde acá, uno sumergido dentro, digamos, del día a día en la Argentina, tiene una opinión formada. Ahora si te pregunto, Santiago, ¿qué opinás de la realidad argentina? ¿Cómo se ve desde Madrid el gobierno de Alberto Fernández?
Pues mira, es una pregunta, esto es lo que decía Henry Kissinger. ¿Te acuerdas tú del gran secretario de Estado norteamericano que decía a los periodistas, ustedes hagan sus preguntas que yo ya tengo preparadas mis respuestas? Claro, es difícil establecer una valoración porque en cualquier caso lo que yo pueda decir pues no deja de ser una opinión muy personal, ¿no? Por supuesto. En ningún momento puede ser tomada como algo referente o referencial absolutamente para nada. El gobierno de Alberto Fernández yo creo que lo que están haciendo es lo que están haciendo el resto de los gobiernos, ¿no? En la mayor parte, no solamente de América Latina, en la mayor parte de Europa, de África, de Asia, que es intentar pues hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que muchas veces lo que tú consideras equipo, porque tampoco hay que personalizar. Evidentemente el responsable es el responsable y es el presidente, Alberto, ¿no? Porque es el que los ciudadanos argentinos han querido colocar ahí para que les gestione sus cosas y es al final el que tiene la responsabilidad, ¿no? Pero hay un equipo que está trabajando con él, ¿no? En diferentes ministerios, en diferentes secretarías. Y al final es todo un gobierno, ¿no? Hay todo un equipo de personas que en estos momentos, y además me consta, están 100% intentando trabajar en este tema, porque es que no hay otro tema. ¿No? O sea, claro que hay muchísimos otros temas, pero hay un tema que es el principal, ¿no? Es decir, si esto lo solventamos, colateralmente vamos a solventar otros 300 problemas, ¿no? Que es la apertura de los comercios, que es la vuelta al colegio de los niños, es decir, todos esos pequeños problemas están vinculados al gran tema, ¿no? Entonces tenemos que intentar trabajar en ese gran tema a ver de qué manera. Y bueno, pues al final la percepción que tiene España en general, ¿no? de lo que está pasando en Argentina, bueno, pues es la percepción que podemos llegar a tener de cualquier otro país, de Inglaterra, ¿no? El señor Boris Johnson, que también un día se nos levanta, ¿verdad?, de una manera y al día siguiente se nos levanta de otra. Y ha tomado decisiones arriesgadas el señor Boris Johnson, que bueno, que en principio parece que les está saliendo bastante bien, ¿no? Pero con cierto asombro al principio. Entonces, claro, yo creo que a medio, Esteban, a medio y largo plazo, ¿no? O sea, es decir, no podemos tomar, yo creo que de manera cortoplacista, ¿no? Las opiniones, porque claro, los efectos no son inmediatos. Y muchas veces lo que funciona a lo mejor en España no funciona en Argentina, ¿no? Y se hace con toda la buena intención. Y lo que funciona en Argentina, pues a lo mejor es un desastre en Perú o en México. ¿Por qué? Pues porque las sociedades son diferentes, porque a lo mejor la cantidad de vacunas, que está ahí la solución. La solución es la cantidad de vacunas. Y yo creo que un tema interesante, Esteban, es concienciar a los ciudadanos de la vacunación. Por ejemplo, aquí en España y en general Europa ha hecho campañas muy fuertes para concienciar a la gente de que nos tenemos que vacunar, ¿no? Es decir, y ya no solamente porque creas o no creas, sino por solidaridad, ¿no? O sea, es decir, es cumplir una normativa en la cual no te pueden obligar, pero sí un poco, bueno, pues intentar... Y yo creo que por ahí podrían mejorar un poquito, ¿no? Bien. Yo creo que ahí es donde está el tema. Santiago? Ahora, se perdió un poquito la comunicación. ¿Ahora me estás escuchando bien? Sí, perfectamente. Sí, la verdad que ayer, por ejemplo, en el día de ayer, 25 de mayo, donde se conmemora en la Argentina el día de la Revolución de Mayo, justamente, el Día de la Patria, ¿no? Como hice en un posteo en las redes sociales, digamos, es como que en los días patrios ya nos estamos acostumbrando a ver movilizaciones de la sociedad, de los denominados autoconvocados, ¿no? En teoría son grupos sin banderas políticas que salen a manifestarse en contra de decisiones políticas que se toman tanto a nivel nacional como en las provincias de la Argentina. Estos sectores que en algunos casos están politizados y en otros no, ¿cómo se entiende desde la política que no son captados o que no han sido o que dejaron de ser o de pertenecer a las instituciones políticas ya vigentes? ¿Qué lectura le das a esto, Jorge? Pues bueno, estos movimientos así que surgen, ¿verdad? Y que muchas veces esos grupos o esas movilizaciones o esos movimientos, pues tampoco es que estén vinculados a un determinado partido político, a un determinado grupo político, se han dado siempre o se suelen dar casi siempre que hay situaciones de crisis notables, ¿no? Es decir, en donde la ciudadanía se está viendo afectada por algo
de una manera generalizada. Entonces, es un momento de expresión. La sociedad es igual que las personas. Las personas cuando estamos cabreados pues gritamos, ¿no? y hablamos a otras personas. Las sociedades la única manera que tienen de manifestarse es salir, ¿no?, a la calle y manifestar públicamente pues, su descontento o su oposición a determinadas posturas, decisiones, o simplemente un modo de protesta por lo que están pasando. A lo mejor sin culpabilizar directamente a nadie, Claro. lo estamos pasando mal. Un ejemplo, tú recordarás, Esteban, y todos los oyentes, ¿no?, de esta emisora, seguro, el movimiento 15M en España. ¿Os acordáis del movimiento 15M, los indignados en la Puerta del Sol que estuvieron durante tantos meses, ¿no? Bueno, pues ese movimiento no estaba politizado, luego se politizó evidentemente y se convirtió en un partido político, Podemos, ¿no? Pero inicialmente, bueno, pues eran jóvenes que estaban en una crisis económica muy fuerte en España, se estaban cerrando empresas, la gente se estaba quedando en el paro y la gente pues salía a la calle a manifestar su descontento, ¿no? Y bueno, en fin, eso pasa y me imagino que en Argentina pues se está viviendo una situación compleja, ¿no? Como en muchos países. Entonces, bueno, pues un canal de catarsis, ¿no? Bueno, pues es salir un poquito a la calle, protestar y sobre todo, bueno, pues juntarnos varios que estamos en la misma situación para ver si alguien, que sea en principio, nos soluciona el problema que si alguien teniese el gobierno. Es decir, no hay otra forma, ¿no? Y otra de las cuestiones que también llaman la atención es la forma de comunicarse de estos movimientos, ¿no? Porque antes todos apelábamos, digamos, y le echábamos mano a los medios tradicionales de comunicación, y ahora es impresionante la atracción de las redes sociales. Y en este punto me quiero detener y también aprovecharte. ¿Las redes sociales son positivas o negativas en la trayectoria y en el camino de un político? Mira, te diría las dos cosas, son positivas y negativas. Me pongo en plan gallego, ¿no? Las dos. Sí, las dos. No, vamos a ver, las redes sociales, tú hablas antes que la gente utilizaba más los medios tradicionales, ¿verdad? Y ahora las redes sociales son los medios tradicionales. Tenemos que empezar a entender esto. En determinados segmentos de la población debemos de empezar a entender que los medios tradicionales es lo que se consume, y lo que se consume ahora en día mayoritariamente son determinadas redes. O sea, lo que se dice en un tuit, ¿no?, de no sé cuántos caracteres, es el titular del periódico de hace años, de la portada o la tapa del periódico nacional. Ese tuit es la tapa, ¿no? Entonces, si partimos de ese hecho y empezamos a entender, ¿no?, estos cambios y estas adaptaciones que inexcusablemente las sociedades, los gobiernos y los políticos tenemos que tener, empezaremos a entender algunas cositas. Las redes están ahí y las redes las tenemos que utilizar. Y alguien que quiere ser político o que está en la política es el canal de comunicación que tiene que utilizar hoy en día. Ahora, ¿son buenas o malas las redes sociales? Pues depende, como las medicinas. Esteban, si te duele la cabeza y te tomas un paracetamol, se te pasa el dolor de cabeza. Ahora, si te tomas 6 paracetamoles, te mueres. ¿El paracetamol es malo? No, es el uso que le demos a ese paracetamol, ¿no? Pues las redes sociales es prácticamente lo mismo. Es decir, ¿las redes sociales son buenas o malas? Pues en función del uso que las des. Para mí son fantásticas en el sentido que tú nunca antes, ninguna sociedad en el mundo ha tenido tanto acceso a la información como la que tenemos hoy en día. En Argentina, en España, en Alemania, en cualquier parte del mundo, nadie, nunca, ninguna sociedad ha tenido tanto acceso a la información como tenemos nosotros. Ahora, tenemos que ver si esa información es buena o es mala, o la información a la que accedemos es correcta, es objetiva. Ahí ya nos podemos detener, ¿no? Pero tenemos información, ¿no? Las redes sociales también pueden ser un peligro y ahora voy a la parte un poquito más del chocolate por el otro lado, ¿no? O sea, claro, las redes sociales también te pueden generar problemas. De hecho, generan muchísimos problemas, ¿no? Primero, por la inmediatez. Segundo, porque no tienes capacidad de reacción. Antes surgía cualquier noticia, había cierto tiempo para el diagnóstico, para el análisis, para contrarrestar esa noticia. No, hoy en día no. Hoy en día te sale una cosa a la 1 de la tarde y a la 1:30 lo sabe medio mundo. Y a las 2 de la tarde ya se han olvidado de esa noticia porque hay otra. O sea, vivimos en una inmediatez y en una rapidez en donde muchas veces, bueno, es que ni tan siquiera te da tiempo a procesar todo eso, ¿no? Hay que ser, yo cuando trabajo, o sea, aconsejo, me preguntan y demás, mucho cuidado con las redes sociales, sobre todo porque lo peor para un consultor político es perder el control. Y las redes sociales lo que te hacen es que no tienes el control nunca de nada, claro, ¿no? Un consultor quiere tener todo controlado, ¿no? Sí, y a veces es imposible tener el tablero en línea.
No, no, olvídate. O sea, tú puedes marcar una estrategia y vamos a hacer esto y planificamos, y te llega un chaval de 20 años, te marca en su blog una cosa y no se habla de otra cosa en ese país durante 3 días que lo que ha dicho ese chaval en el blog. Y tú dices, pero bueno, ¿nos estamos volviendo locos o qué pasa aquí? Sí, no, no, estamos volviendo locos. Es la realidad que estamos viviendo. Y es lo que la gente está consumiendo. Entonces, claro, la política está ahí un poquito desorientada de decir, bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? ¿No? ¿Cómo nos metemos en este mundo de descontrol, ¿no? De la información, de los mensajes, de los chats, de las contestaciones, ¿no? Bueno, un poquito de... ¿no? Santiago, dentro de la estrategia del marketing electoral, ¿las redes sociales ocupan un papel predominante, digamos, en un primer plano? ¿O están en un segundo plano detrás de los medios, digamos, tradicionales, de las grandes cadenas, gráficos, radios, televisión, me refiero? Fíjate, Esteban, es una pregunta interesantísima porque es de lo que se está debatiendo ahora mismo en las campañas electorales, ¿no? O sea, en todo el mundo, en todos los partidos. Fíjate, es importante. Las redes sociales lo que te dan es volumen. Las redes sociales lo que te dan es cantidad. Y hay determinados medios tradicionales que te dan calidad, ¿no? Y te dan prestigio. Entonces, depende de lo que uno busque. Evidentemente, una campaña política municipal de un pequeño municipio, de un pequeño ayuntamiento, no es lo mismo, ¿no?, que una campaña presidencial, ¿no? Las redes sociales son las predominantes. Yo diría que todavía el cuerpo a cuerpo, claro, estoy hablando en tiempos de pandemia, ¿no? Que es imposible, pero la movilización todavía sigue siendo importantísima y para mí más. O sea, el que yo me pueda acercar a ti, te puedo dar la mano, Esteban, y te puedo preguntar qué tal estás y te toco, eso no tiene precio. Eso con la red social no lo consigues. Con la red social lo que tú alcanzas es cierto volumen, lo que alcanzas es llegada a mucha gente. Ahora, también tenemos que pensar si ese llegar a mucha gente nos interesa o no, o si tenemos el mensaje adecuado para poder llegar a tanta gente, ¿no? Porque si nos equivocamos en el mensaje y llegamos a 20 millones de personas, nos hemos equivocado con 20 millones de votos. Entonces, hay que tener cuidado con el volumen, ¿no? O sea, tenemos que tenerlo muy segurito. Yo soy partidario de perfil bajo y de partido a partido, como Simeone, ¿no? Es el compatriota de ustedes, ¿no? El Cholo Simeone que acaba de ganar la Liga con el Atlético. Partido a partido. Bien. Recién tocaste el tema justamente de la llegada, ¿no? Del mano a mano, ¿no? Hoy militar en política, hacer política, en tiempos de pandemia, utilizando casi 100%, te diría, o por lo menos lo que está pasando en la Argentina, casi 100% la virtualidad y no el mano a mano. En ese sentido, qué difícil que es trasladar y generar empatía, ¿no?, con el otro. Me refiero a la hora de pedir un voto y transformarlo, digamos, en un voto dentro de la urna, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Y yo diría que es casi imposible para quien quiere empezar y que no le conoce nadie, ¿no? Porque antes siempre había la posibilidad del candidato nuevo, ¿no? La cara nueva, la limpieza, alguien que llega nuevo sin mochila, y entonces le mirabas, ibas, le escuchabas, era la atracción, ¿no? Era la atracción. Ahora es casi imposible. O sea, alguien que no es nadie en las redes, o sea, es que no despunta, ¿no? Es un momento muy complejo para los políticos, hablando de política, ¿no?, para las campañas electorales, es decir, cómo tú haces una campaña de credibilidad, ¿no?, a través de una pantalla, ¿no?, en donde no tienes esa comunicación no verbal, que es lo que realmente muchas veces es lo que tú dices, Esteban, lo que te hace el clic, ¿no? Es decir, coño, ¿qué tipo más majo? Pues a esta persona le creo. Pero eso le crees es por cómo habla, cómo gesticula, cómo te mira, cómo te ha tocado, cómo ha preguntado por tu hermano. Cosas que a través de las redes es muy complejo. Es todo mucho más frío, es mucho más distante. Todo lo que es frío, distante, más gris, pues es menos cálido, es menos cercano, es menos próximo, pues pierdes mucho, ¿no? Pierdes mucho. Se hace mucho más difícil, mucho más difícil. Y sobre todo no puedes hacer esos tracking tan cercanos que podías hacer antes, ¿no?, en donde ibas midiendo de una manera mucho... Ahora, por las redes es mucho más complejo. O sea, porque tú lanzas un mensaje, ¿qué impacto tiene, ¿no? Tienes que medir en qué segmento de la población, a qué edades, es mucho más complejo todo. Bien. Santiago, para ir terminando esta entrevista, que la verdad que da para hablar, pero todo un día y días seguidos contigo. A los que nos gusta esto, digamos, la verdad que nada, estamos en nuestra salsa, como decimos. Tú que eres director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político y eres un apasionado de este tema,
Nuestros oyentes que nos están viendo, nos están escuchando, el que le apasiona este tema y quiere embarcarse, digamos, en esta profesión, sueña con ser un consultor político, ¿cómo tiene que hacer? Primero le tiene que gustar la política, Esteban. Y luego, Antes que nada. antes que nada, le tiene que gustar la política y le tiene que apasionar todas estas cosas de las que hablamos. A mí me resulta una profesión muy apasionante, ¿no? Sobre todo porque estás ayudando a gente que toma decisiones. Y muchas veces te das cuenta tú que algunos de los consejos que tú das, ¿no? Porque al final tú no decides, o sea, un consultor político no decide, evidentemente, el que decide es la persona que ha sido elegida para ello. Tú simplemente planteas caminos, planteas alternativas, ¿no? Oye, mira, si tomas esta decisión, la consecuencia es esta. Si vas por este otro camino, la repercusión es esta. Y pues, ahora toma la decisión. ¿A ti qué te parece? Que a mí no me parece nada, ¿no? O sea, tienes que decidir tú. Bueno, ser consultor político, formación. Hay que formarse. Evidentemente, la vida te enseña muchas cosas, ¿no? Yo no dudo de eso. Y muchas veces uno puede llegar, ¿no? Pues de manera empírica y a base de, bueno, pues de hacer las cosas de manera intuitiva, y hay veces que se acierta, ¿no? Que se toca la tecla. Ahora hay que formarse. Tú ya sabes, Esteban, que llevo 20 años formando a políticos de todos lados, por aquí, por las aulas, han pasado gente que todos conocéis, profesores, Alberto Fernández, el actual presidente argentino, es profesor de la Camilo José desde hace 10 años, yo le conozco cuando estábamos en la Universidad de Salamanca juntos, ¿no? Yo tocaba la guitarra, Alberto, o sea, bueno, lo conozco hace muchos años. Han pasado muchísima gente por estas aulas y al final hay gente muy preparada, hay gente que son gobernadores, que son ministros, que es gente que ya está ahí, ¿no? Y cuando les haces un seminario, les haces un media training, les pones en situaciones complejas y dices, wow, esto nunca lo he vivido. Claro, y pues eso es lo que tienes que vivir, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que experimenten situaciones, ¿no? Que les puede suceder en su vida real, pero que las practiquen antes. O sea, yo te pongo en una situación, en una simulación, ¿no? De toma de decisiones, de crisis, de diálogo, de lo que sea, de debate, para que te equivoques, pero que te equivoques en el aula, en donde no tienes repercusión, ¿no? Para que cuando te suceda algo similar, ¿no? En tu día a día, pues te acuerdes y digas, cuidado, que si voy por este lado me puede pasar lo que me pasó en la universidad. Entonces yo, a todas esas personas que les gusta la formación, primero se tienen que matricular en los másteres que nosotros tenemos, ¿verdad, Esteban? Eso es fundamental, no es broma. Prepararse mucho en cualquier máster, cualquier curso de especialización, siempre va a venir. O sea, y aparte que se nota, aparte que se nota la gente que, bueno, más o menos tiene cierta formación en las campañas, en los marketing, aparte de haberlas vivido, pues se nota en la manera de llevarlas, en la manera de gestionar algunos temas, ¿no? Bien. Santiago, te queremos agradecer por tu tiempo. La verdad que ha sido una charla muy, muy amena. Nos hemos sacado muchas dudas. En este momento en nuestras redes sociales te digo que hay mucha clase política, pero online, viendo justamente y disfrutando de esta entrevista. Te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es ajustada, es apretada, pero bueno, nos regalaste estos minutos y nada, y eso tiene un valor para nosotros impresionante. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Esteban, y bueno, la verdad es que un auténtico placer estar con vosotros y bueno, cualquier cosa que necesitéis, yo encantado de colaborar, y si es para charlar de política, pues tú ya sabes que siempre me vas a tener, ¿no? Y por aquí, bueno, pues ahora son las 3 de la tarde aquí en España, yo ya me voy a ir a comer algo porque si no me acabo comiendo el ordenador, esto la pantalla que tengo aquí. Entonces, pues agradecerles que tengáis un buen día y hay que seguir resistiendo ahí como se pueda, ¿no? Bueno, buenas tardes por ahí, trato hecho, te liberamos a comer tranquilo. Un gran abrazo, Santiago. Muchas gracias, fuerte abrazo. Seguimos con más Juego de la Información en QBO Media. QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido.